Hola, buen día. Mi nombre es Jimena y hoy vamos a ver la clase que se llama Sociedad y Actores. Esto es un poco lo que vamos a estar viendo. ¿Se escucha bien y se ve bien? Cualquier cosa, si no, avisan. Sí. Sí, se ve bien. Se escucha. Perfecto. Bueno, lo que vamos a estar viendo entonces en la clase es la dimensión social dentro de la sustentabilidad, la sociedad como un sistema, los actores dentro de este sistema y la participación ciudadana. Entonces, en este esquema que presentamos en el curso, vamos a estar trabajando sobre la población humana y todo lo que hace el ambiente. Vamos a hacer foco en la población humana. Y vamos a abordarlo desde la sustentabilidad, desde la dimensión social. Y lo vamos a atravesar, lo vamos a ir analizando con el pensamiento sistémico. Ahí vamos a ubicar los actores y etcétera, etcétera. Dentro de vamos a ver la sociedad como un sistema y cómo se insertan los actores en ese sistema. Bueno, la dimensión social de la sustentabilidad. Como vimos antes, la sustentabilidad es un concepto que está en evolución y que es multidimensional, que atañe a muchas dimensiones. Las que escuchamos nombrar casi siempre son la ambiental o ecológica, la económica y la social. Y hoy vamos a focalizarnos en la dimensión social, entonces. Ahí le pido a Jimena Chini, que tiene prendido el micrófono, creo, que si puede apagarlo. No me escucho ahí. Ahí, gracias. Bueno, como decía entonces, la dimensión social es la que atañe al hombre y a la interacción entre los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica la dimensión social? Abordar esta dimensión. Implica varias cosas, pero de ella nos vamos a detener en tres conceptos, que es el bienestar humano, la equidad y el gobierno democrático. Vamos a ver qué son cada una de estas cosas. Cuando hablamos de bienestar humano, hablamos de la satisfacción de las necesidades básicas y desarrollo de libertades, tanto política, económica como social. Las necesidades básicas, ¿qué son las necesidades básicas? Lo que necesitamos para vivir. Ahí va. Como por ejemplo, Dormir, comer, techo. bien, todas esas. Alimentarnos, tener un lugar donde vivir, vincularnos, etcétera, etcétera. Y las libertades, cuando hablamos de libertades, hablamos de la disponibilidad de oportunidades. Por ejemplo, libertades, la libertad política es la posibilidad de poder acceder o formar parte de los procesos de toma de decisiones, de poder formar parte de la construcción de mi realidad, de incidir en la realidad donde estoy viviendo. El otro concepto que veíamos que está implicado en la dimensión social de la sustentabilidad es la equidad. ¿Alguien sabe qué es la equidad? ¿O escucharon hablar de esa palabra? como igualdad, ¿no? En realidad No, mucho es más un de mal la igualdad, concepto. porque, perdón, no sé ¿Sí? quién estaba hablando, porque la equidad se trata de darle todo a lo que la persona merece y no darle igual a todos. Acá hay un ejemplo ahí del arbolito, por ejemplo, esta personita que es más baja, por más que ahí vos le estás dando igualdad, pero si vos le dieras equidad, vos le tendrías que dar un banquito más grande a esa persona más baja, un poquito más chico en la segunda y el banco o el apoyo ese a esa persona alta. Porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades, ni todo el mundo necesita de lo mismo. Hay gente que necesita más. No sé si se Es entiende. como darles a todos para que lleguen al mismo nivel. Pero, Claro. totalmente de acuerdo. Según sus circunstancias. Se Se Exacto. enfocan en las diferencias de cada persona, así. Es como que las tres personas son equitativas, Cuando o sea, tienen, ahí al va. mismo nivel.
O sea que se trata entonces de brindar o de asegurar los derechos y obligaciones en función de las condiciones de partida de los grupos sociales o de los individuos, que no son iguales para todos. Los diferentes individuos tienen diferentes condiciones y diferentes características que no son homogéneas. Entonces, para decir que garantizamos los derechos y las obligaciones de forma equitativa, tenemos que considerar las condiciones de estos grupos. Entonces, hablar de equidad significa hablar de la distribución equitativa de los costos y beneficios. ¿Qué son los costos y beneficios? Los costos es el valor que consume un determinado grupo social para obtener cierto nivel de vida, cierta calidad de vida, para obtener determinado lugar donde vivir, de determinada alimentación, determinado estándar de vida. Yo tengo un costo, hay un costo por eso. Y los beneficios son eso, los servicios o las mejoras que yo obtengo. Bueno, la equidad se trata de distribuir equitativamente, esto que mencionaban los compañeros anteriormente, en función de las necesidades y las condiciones de partida que tiene cada grupo social. Y no solo los costos y beneficios de vida, sino los bienes comunes. ¿Alguien sabe qué son los bienes comunes? ¿Escucharon hablar de bienes comunes alguna vez? ¿Sería más o menos de lo que gastamos nosotros, personal? ¿Lo que gastamos? Sí, no sé. No, No lo que sería se lo- comparte. ¿No son vendría a ser como los ingresos al núcleo familiar o algo así? ¿No No. serían Los los gastos compartidos. servicios? Los gastos Los gastos. comunes, o la luz, el agua, la No. comida, ¿no? ¿No No, son los los bienes servicios? comunes, los de- bienes comunes son aquellos, pueden ser objetos o cosas o materiales como inmateriales, pueden ser Es como algo que es procesos, de todos, pero como que no le pertenece a nadie. en realidad le pertenece a todos, son bienes Claro. que son de todos, o sea de un grupo Bien. social o de toda la humanidad, como por ejemplo, ¿Puede ser ¿qué una se le- plaza? Una plaza es un bien público en realidad. Mm. Sí, está como conceptualizado en otro, pero por ejemplo los bienes comunes, ¿qué se les ocurre como La bien común? política podría entrar. ¿El La hospital? política No. es No, algo de un estado o de un lugar, de un territorio. el bien común Pero, no sería un ómnibus, por ejemplo. ¿un qué? Un ómnibus. Ese no sería No, también eso no sería un bien. La naturaleza, por No. ejemplo. Ahí sí, la naturaleza sí. O por ejemplo, los océanos, o por ejemplo, los cursos de agua, es un bien común, porque es de todos, vamos a decir, y lo tenemos que gestionar entre todos. Es como Entonces, el ejemplo de la nota, ¿no? De los puntos que hicimos la otra vez. Que si todos querían llevarse 2, exacto, bueno, es algo así, porque como la que no cuestión exploten los de los recursos bienes que son de todos. comunes, la cuestión ahí en sí de los bienes comunes es cómo los gestionamos, porque si bien son de todos, el usufructo lo podemos hacer todos y los deberes y las obligaciones las tenemos todos sobre esos bienes. Entonces, ¿cómo se gestionan? ¿Y cómo se reparten? Ese es el tema de los bienes comunes. Por eso estamos hablando de equidad, de que tenemos que distribuirlos equitativamente, asegurar esa equidad. Nosotros en nuestro hacer profesional y como personas deberíamos tender a eso. Entonces deberíamos considerar esta equidistribución en términos intrageneracionales, es decir, dentro de una misma generación, considerando aspectos de género, entre los diferentes géneros, entre las diferentes culturas, e intrageneracionales, con las generaciones anteriores y futuras. ¿Se entiende ahí? Si hay algo que no se entiende, van preguntando y lo vamos revisando. Entonces, la equidad, para redondear, se trata de la equidistribución, esto que vimos anteriormente, distribuir considerando las condiciones de partida de cada grupo social, de los costos y beneficios de vida y de los bienes comunes, considerando
las cuestiones intrageneracionales, es decir, entre una misma generación, y intergeneracionales, para generaciones futuras. El otro concepto que estaba implicado en la dimensión social es el gobierno democrático. ¿Qué es el gobierno democrático? Gobernar quiere decir, viene del latín, que significaba pilotear una nave, quiere decir dirigir, guiar. Entonces, un gobierno democrático es una forma de organización que tienen las sociedades, donde el poder para dirigir, se atribuye al conjunto de la ciudadanía, que lo ejerce mediante mecanismos de representación, de participación, directa o indirecta, o a partir de representantes. Pero lo importante es que el gobierno, o sea, el poder lo tiene la ciudadanía. Acá vamos a hacer una aclaración del concepto de ciudadanía, que vamos a usarlo con dos acepciones. Una es como condición de una persona. ¿Quiénes son los ciudadanos? ¿Quiénes son ciudadanos? Mayores de 18. Los mayores de 18, pero ¿por qué? ¿Qué tienen? Todos somos ciudadanos, pero solo los que tienen 18 la ejercen. Son Que tengan la capaces de ciudadanía representar. uruguaya. de edad. ¿Y qué es tener Tienen derecho a ciudadanía? voto. Ciudadanos ¿Derecho? son las personas que habitamos, que caminamos por las calles, que utilizamos los espacios públicos. Por eso, Derechos y vamos a verlo Los en ciudadanos dos somos acepciones. las personas que tenemos mayor de 18 años y tenemos, por ejemplo, ¿no? Ya después de los 18 tú puedes ir preso con mayores de edad, por ejemplo, o tenés la potestad de poder votar dentro de la parte democrática. A partir de los 18 te dice que sos Entonces, ciudadano porque tenés derechos que antes no tenías por ser menor. Entonces, vamos a usarlo con dos sentidos de la palabra ciudadano. Una es como una condición de las personas, que es la condición de tener derechos y obligaciones como ciudadano, y otra es como conjunto social que vive en un territorio o en un país o en un departamento, ¿verdad? Tenemos como dos formas de utilizar la palabra. Hay varias también, hay otras formas de utilizar la palabra, pero nos vamos a referir mayoritariamente a esas dos. Como una condición de una persona que tiene derecho a elegir y el deber de participar en la vida política. Y como... ¿Cómo? El derecho al sufragio. Uh-huh. Y como conjunto de personas. Entonces, un gobierno democrático apela al desarrollo de una democracia efectiva, donde la ciudadanía participe de los procesos de desarrollo. Entonces, para eso hay que construir una cultura cívica, o sea, una cultura de participación en los asuntos políticos, ¿no? Y es importante la creación de espacios y procesos de participación. Acá se mencionan algunos. ¿Conocen algún espacio de participación o procesos de participación? ¿Han formado parte de alguno? Cuando votás cada 5 años estás participando. Uh-huh. Un comité de base. Un comité de base. Ahí va. Entonces, acá hay muchos, pero se hace una distinción entre Las formales. elecciones de la facultad. También. Se hace una distinción entre los formales y los informales. Los formales son aquellos que son propiciados o generados a partir de las instituciones, y los informales es que son, bueno, tal vez propiciados o creados por otras instituciones o no por instituciones, por voluntad de la población. Y otro aspecto que es importante para la construcción de una cultura cívica es el empoderamiento ciudadano, es decir, que los ciudadanos, las personas, los habitantes, utilicen estos espacios y estos procesos y se mantengan informados y formen parte de las decisiones que se toman y opinen, etcétera, etcétera. Entonces, para considerar estos aspectos que vimos, tanto la equidad, el bienestar humano como el gobierno democrático,
hay autores que hablan que resulta necesaria una nueva ética del desarrollo, donde los objetivos económicos estén subordinados a las leyes del sistema natural, al respeto de la dignidad humana y a la mejora de la calidad de vida de las personas. ¿Esto qué vendría a ser? Es un cuestionamiento entonces a las formas de desarrollo que tenemos. Algunos autores dicen que la ética del desarrollo debería considerar y estar alineada, o por lo menos incluir esto que hablábamos, ¿no? Los ciclos de los procesos, los ciclos naturales, los ciclos bioquímicos o los ciclos de reproducción de las plantas, de los animales. No solo eso, sino que esto que hablábamos de la equidad y de la calidad de vida de las personas. O sea, que en los procesos económicos y de desarrollo deberían considerarse, o no solo considerarse, sino que estar subordinados, o sea, tener como prioridad los sistemas naturales y la calidad de vida de las personas. Esto, así mencionado, parece como bastante simple, pero son aspectos que implican cambios en la cultura y en las sociedades. Entonces, son aspectos complejos, que no se dan ni se desarrollan de un momento para el otro. Tienen implicancias bastante grandes, pero no podemos dejar de tenerlos presentes y de cuestionarlos en nuestro hacer, profesional, hacia dónde nos estamos dirigiendo y qué es lo que estamos propiciando o no con nuestras acciones. Entonces, esto es a modo de mencionarlo nomás, algunos marcos internacionales que ya los vimos en otras clases, donde nos hablan del derecho a la ciudad, es decir, el derecho a los bienes y a los bienes, ¿cómo decirlo? A los beneficios, quise decir, de vivir en una ciudad, ¿no? Porque, bueno, muchas veces esto también no podemos perderlo de vista en nuestro hacer profesional, que muchas veces pensamos en las ciudades o en la intervención en el espacio, pero no podemos perder nunca de vista para quién estamos haciendo esto y qué estamos generando con nuestra acción, ya sea un proyecto o ya sea un proyecto edilicio, urbano o a la escala que sea. Entonces, tenemos que tener en cuenta los derechos de las personas, que no son beneficios, son derechos. Bien, entonces ahora vamos a ver a la sociedad como un sistema. Vamos a hacer un repaso de lo que se vio en la clase pasada y vamos a hacer un paralelismo entre lo que son los elementos y conceptos que hacen a un sistema, y lo vamos a ir viendo mediante el estudio o el abordaje de la sociedad. Entonces, podemos decir que la sociedad es un macrosistema, o sea, es un sistema conformado por muchos sistemas adentro. Este concepto es un concepto interdisciplinario que surge de las ciencias sociales y que es estudiado en diferentes disciplinas como la sociología, la antropología, la economía, etc. Entonces, cada una de estas disciplinas aporta un conocimiento sobre el mismo objeto de estudio. Y en la articulación de todos estos enfoques y conocimientos es que vamos conociendo o aproximándonos a este objeto de estudio que es tan complejo, que es la sociedad, ¿no? Entonces, como se mencionó en la clase pasada, repasamos el concepto de sistema. Es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados entre sí que realiza una actividad para alcanzar un objetivo. Ordenado por entradas y proveyendo salidas procesadas. Se encuentra en un medio ambiente y constituye una totalidad diferente a otra.
¿Qué es esto? Entonces, un sistema, acá estamos diciendo que un sistema está conformado por elementos que tienen relaciones dinámicas, que cumplen cada uno de estos elementos una actividad para lograr un objetivo, el objetivo del sistema, y que se nutren de entradas y proveen salidas. Están en un medio, es decir, que el sistema tiene se definen los límites del sistema y tiene algo exterior que es el medio o el entorno, y constituye una entidad diferenciada de otras. Entonces, algunos elementos o componentes de los sistemas es, por ejemplo, la estructura. La estructura es lo que da orden y permite organizar una organización en el tiempo. Llevado a la sociedad, la estructura es la forma como se organizan las sociedades, que la podemos ver en la cultura, en el arte, en la religión, en la economía, en las relaciones de trabajo, en la organización política, etc. La estructura, ahí es algo capaz que es medio difícil de ver, pero la estructura no está definida por los vínculos que mantienen los individuos, sino que son patrones de comportamientos, patrones explican procesos. Para poner un ejemplo así para que se entienda, todos conocemos así, que estudiamos en el liceo, en la escuela, la sociedad azteca o de los indígenas de América Latina, y se acuerdan que la sociedad de los indígenas estaba conformada por diferentes estratos sociales, que eran como bastante estancos. Hoy por hoy las sociedades han cambiado, vivimos en otras sociedades, etc. Pero para visualizar esto de la estructura y qué es lo que le da orden, este ejemplo está como más claro, que es en las sociedades aztecas estaba la clase del rey y toda su familia y los que era el que dirigía. Después estaban los religiosos, los sacerdotes. Después estaban los comerciantes y después estaba el pueblo. Entonces las castas o las clases sociales eran muy estancas y muy bien definidas. O sea, para ser un sacerdote eso se heredaba, o sea, tenías que nacer de una familia de sacerdotes, no había una transición, una dinámica fluida entre las diferentes estratos sociales. Esa era la estructura de la sociedad. Lo traigo como ejemplo porque es como la estructura social a veces es como difícil de verla, que es lo que le da orden al sistema social, pero no, hoy por hoy la sociedad, vivimos en otras sociedades que bueno, que es otro tema. Lo traigo como ejemplo. El entorno, que es otra de las características de los sistemas. El entorno es todo lo que circunda, lo que rodea al sistema de estudio. Es importante identificarlo porque me ayuda a definir mi objeto de estudio. Yo para abordar o para analizar un sistema determinado tengo que definirlo y entender dónde están sus límites y entender qué es lo que está por fuera de mi sistema, que muchas veces va a generar cosas que alteren al sistema que estoy estudiando o a nutrirlo. El sistema puede nutrirse de cosas exteriores y también generar cosas que intervienen en el exterior. Pero es importante identificar cuáles son los límites de mi sistema, qué es mi sistema y qué es entorno, para poder estudiarlo, ¿no? Entonces, llevado al sistema social, el entorno es el lugar o circunstancias en donde se desarrolla un grupo de individuos o un individuo. Por ejemplo, un entorno espacial puede ser el barrio, el departamento donde nací, donde me ubico, donde estoy viviendo, el país. Otros entornos pueden ser políticos, económicos, culturales.
todos estos entornos, vamos a decir, pautan o influyen de alguna forma en el sistema que yo voy a estudiar. Entonces, para redondear un poco este tema del sistema social, como profesionales, debemos preguntarnos, hacernos esta pregunta de ¿qué entorno estoy construyendo yo? ¿Cómo en las acciones que yo hago como profesional, qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy favoreciendo a construir un entorno equitativo? ¿Estoy considerando las diferentes características de la población involucrada? O sea, en las intervenciones que nosotros hacemos como profesionales, que son o futuros profesionales que vamos a ser arquitectos, vamos a incidir y a actuar sobre el medio, a intervenir en el medio, tanto en propuestas como en construcción de espacios o propuestas a otras escalas. Entonces, si bien la realidad es compleja y uno no siempre puede hacer lo que quiere o lo que pretende, lo que sí no podemos dejar de hacer es ser conscientes de lo que estamos generando y hacernos esta pregunta. ¿Cómo estoy yo interviniendo en la creación del entorno? ¿Qué estoy generando con lo que estoy proponiendo, con mi propuesta, con mi proyecto? Bueno, y ahora dentro de este sistema de actores, dentro de este sistema social, vamos a ver los actores, cómo se ubican. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta o alguna duda o algo que quedó así como medio flojo, que no se tengo que entendió? consultarte. ¿Este PDF está colgado en alguna parte? Sí, está colgado en EVA. Está, buenísimo, gracias. A mí no me quedó muy claro lo de entorno. ¿Qué Bien. vendría a ser entorno? Volvemos. Entorno, dijimos. Lo que pasa es que el entorno va a depender del sistema que vos estés estudiando. Vos para estudiar un sistema o abordarlo o analizarlo tenés que definírtelo, determinarlo, ¿verdad? Tenés que determinar tu objeto de estudio. Entonces, tu sistema termina donde empieza el entorno. ¿Por qué es importante identificar el entorno? Porque el entorno te va a dar inputs al sistema que vos estés analizando. Es donde están los límites entre tu objeto de estudio. Vos vas a saber que vas a analizar, no sé, los componentes o cómo funciona, qué funciones tienen, cómo se vinculan, etc. Pero vas a saber que hay cosas externas a tu sistema. Ningún sistema está aislado solo en el mundo y es solo, o sea, sí los aislamos de repente para abordarlos o para estudiarlos, pero ninguno está, excepto que lo aislemos para estudiar en la vida, sea que estemos estudiando la sociedad o lo que sea que estemos estudiando, ningún sistema está aislado. Siempre tiene un entorno y se vincula con otros sistemas. Entonces es importante identificar eso. Ahí. Sí, porque es medio complejo de entender, o sea, el entorno de un sistema social, pero sí, capaz que lo vemos en lo social y queda como más claro. Por ejemplo, una persona, ¿no? Ahí depende de que yo voy a estudiar mi sistema familiar, ¿no? Entonces, ese es mi sistema, ¿no? Yo formo parte de ese sistema. Ahora, acá dice, por ejemplo, el resto de mi otra familia, o la cultura que haya en mi país, o la economía de ese momento por la que estoy pasando, la que estoy viviendo. Eso son aspectos del entorno, por fuera de mi sistema. Pero me condicionan el sistema donde estoy. Hacen a la realidad. Mira, gracias. Ahí va. Bien. Entonces seguimos con la parte de actores, que los actores vendrían a ser los elementos de este sistema. Vimos a la sociedad como sistema y sabemos que los sistemas están compuestos por
elementos que interactúan dinámicamente, y estos elementos son los actores, lo que nosotros vamos a identificar como actores dentro de la sociedad. Entonces, acá se presenta una de las tantas definiciones de actores sociales, que dice: los actores sociales son sujetos colectivos estructurados a partir de una conciencia de identidad propia, portadores de valores, poseedores de un cierto número de recursos que les permite actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen y o de los individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias. Bueno, desmenuzando un poco esta definición, hacer una aclaración que todos estos conceptos vienen de las disciplinas, como dijimos antes, de las ciencias sociales. Si bien nosotros estamos dentro de otra disciplina, nos estamos formando para ser arquitectos, necesitamos saber en qué entorno estamos actuando o vamos a actuar o vamos a proyectar. Entonces, esto que les estamos presentando en esta clase no es para que sepan al dedillo las definiciones, pero sí para entender eso. ¿Cuáles son los actores con los que yo estoy trabajando? Si bien yo estoy incidiendo en la transformación de la realidad material, o que luego tendrá, que condicionará la vida de las personas, no puedo dejar de pensar en la sociedad, en la sociedad que está en el conjunto social, o los diferentes actores que están involucrados en el proyecto que estoy haciendo o en lo que estoy analizando. No es para que sepan y conceptualicen al dedillo todo, pero es lo mismo que la pregunta que les hacía anteriormente. No puedo dejar de pensarlo ni de preguntarme a ver quiénes están involucrados, no para que los identifiquemos con exactitud, y seguramente si viene alguien de la disciplina de las ciencias sociales, las caracterizaciones o las clasificaciones se hacen con métodos y con trabajos mucho más rigurosos. A nosotros no nos interesa eso, sí nos interesa identificar y tener un marco más claro, que a su vez es más claro, pero es a partir de la complejización que lo hacemos de la realidad donde vamos a actuar, o de la realidad que estamos analizando. Ese es el objetivo un poco de todo esto. Entonces, esta definición nos hablaba de actores sociales como un sujeto colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los actores, excepto algunas figuras como el presidente o el papa, que en realidad no son sí están encarnados por una persona, pero es una figura en sí que tiene determinado poder, los actores son por lo general grupos de personas, ¿no? O sea, una cosa es una persona dentro de un sistema y otra cosa es identificar los actores. Entonces, este punteo acá nos ayuda a identificar los actores. Son sujetos colectivos, es decir, que es un grupo, por lo general, podemos decir, hay una persona que tiene el micrófono abierto, que es un grupo de personas que tiene conciencia de identidad propia. A ver, acá, esto es que tiene conciencia de que es un grupo diferenciado a otro. Acá un poco es lo que traía anteriormente. No todos los actores que vamos a identificar o con los que vamos a trabajar nosotros, lo que nos es operativo a nosotros, se identifican como un grupo diferenciado a otro. Por ejemplo, nosotros como arquitectos o como proyectistas podemos identificar un grupo muy grande, muy así genérico, de actores que son los usuarios de repente. Los usuarios muchas veces no están organizados en colectivos ni forman parte, pero sí nosotros los identificamos como que tienen determinadas características, que los podemos
esto, tienen valores o principios, tienen necesidades, tienen recursos, ya sean materiales o inmateriales, y tienen intereses, diferentes intereses. Porque eso es bastante importante para diferenciar o identificar los diferentes actores. ¿Hasta ahí queda claro o hay alguna duda? No puedo ver el chat, así que si hay alguna pregunta en el chat, les pido que me la digan. Bueno. Acá preguntan si los temas que estamos dando son los que van para el primer parcial. Sí, todos los temas que vamos a dar van todos todos van a ser parte de la evaluación. Sí, y todo queda en EVA también, el teórico y el práctico y la clase grabada. Por si lo preguntan, que lo preguntan todas las clases, sepan que eso sí, lo colgamos en EVA. Bueno, seguimos. Esta diapositiva intenta transmitir una posible forma de clasificar y de ordenar los actores. El objetivo de esto es que ustedes puedan empezar a identificarlos y a discernir, ¿no? Que no es un actor, no es la intendencia en sí, o podría llegar a ser la intendencia, pero depende qué situación estoy abordando yo, qué situación estoy estudiando, cuál es el rol que cumple ese actor, ¿no? Empezar a desmenuzar y a complejizar la realidad para eso, para que me nutra a mi proyecto, para poder, en el diseño que yo vaya a hacer o en el análisis que yo vaya a hacer, tener mayor cantidad de insumos. Entonces lo que se muestra acá es una clasificación que podría haber sido otra, con otros criterios, de algunos actores, como para que ustedes empiecen a tener ahí un background de algunos actores existentes. Entonces, en esto se agrupan, por ejemplo, los actores político-administrativos, que son, por ejemplo, instituciones del gobierno, a los 3 niveles de escala. En nuestro país tenemos 3 niveles de gobierno: el central, el departamental y el municipal. Entonces, los actores en realidad no son el gobierno central, porque eso es como algo muy genérico. Un actor podría ser el Ministerio de Agricultura y Pesca, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué ministerio, no? O sea, ¿qué intendencia? ¿Qué municipio? ¿El municipio A o el municipio B o el que sea donde está específicamente ubicado el lugar donde yo voy a intervenir? Lo mismo, otro tipo de actor político-administrativo son las empresas públicas o los entes autónomos. Ahí se mencionan algunos. Organizaciones internacionales, financieras. Después otro tipo de actor con estos criterios como de rubro, por decirlo de alguna forma, pueden llegar a ser los actores empresariales. Y ahí tenemos empresas privadas a nivel nacional o empresas también a nivel multinacional, o sea, multinacionales a nivel internacional. Otros son bancos o financieras. Y después, dentro de los actores sociales tenemos varios tipos de organizaciones, también asociaciones, sindicatos, congregaciones, ONGs, etc. Tener en cuenta que un actor no es decir cooperativas. Cooperativas es un tipo de actor, o podría llegar a ser un tipo de actor si yo estoy clasificándola con ese criterio. Pero en realidad, cuando yo voy a identificar los actores, tengo que decir qué cooperativa es, cuál es el nombre, o lo mismo. Si yo digo gobierno, no estoy diciendo nada en realidad. Tengo que decir si es un ministerio, si es una intendencia, qué intendencia es. Es más, dentro de la intendencia, depende del espacio donde yo esté actuando, hay diferentes oficinas y servicios, y puede ser que hayan varias que estén involucradas en lo que yo estoy analizando. ¿Se entiende ahí? Sí. Profe. Sí. No, tenía una consulta. O sea, que si yo hablo de un actor, quiere decir que no es en general, sino
en sí, digamos, el papel que cumpla en la sociedad puede ser así. Lo importante es ver qué es lo que yo estoy estudiando, qué proyecto estoy estudiando o qué ya sea construido o que voy a construir, si es un espacio público, si es un edificio, cuál es el proyecto y qué actores están involucrados. Ahora vamos a hacer el ejercicio de identificarlo porque vamos a describir algunas características para poder identificarlos. Pero sí lo que me interesa que quede claro es que, por ejemplo, decir empresas públicas, no estoy mencionando ahí a ningún actor en concreto, ¿sí? Estoy diciendo capaz un tipo de actor, pero no estoy diciendo porque después uno de los ejercicios que les pedimos es identificar actores. Si yo digo sindicatos, no estoy diciendo qué actor, hay muchos sindicatos, yo no sé cuál está involucrado en el ejercicio que estoy haciendo yo, o en la realidad que estoy analizando yo. Por eso le digo que vayan desmenuzando, o sea, vamos como entrando por capas, ¿no? O sea, dentro de los sindicatos, bueno, ver cuáles están involucrados. Todos, obviamente que no son. Algunos sí, bueno, ¿cuáles? Identificarlos. A eso me refería. No sé quién hizo la pregunta, pero... O sea que o sea, puede haber grupos que no lleguen a ser actores entonces también, o, Eh, o todos son eso, actores. bueno, eso es lo que trataba un poco de explicarlo. Si, vamos a decirlo así, si viene un sociólogo, una persona de las disciplinas de las ciencias sociales, ellos tienen métodos precisos y exactos y herramientas para determinar qué actores están involucrados y son bastante rigurosos. A nosotros no nos interesa tanto la rigurosidad, sino, o sea, el objetivo de esto es poder entender sobre qué medio estamos actuando nosotros. Nosotros vamos a intervenir el espacio y el territorio para, en un marco, para determinada población que considera otros actores, que tiene una determinada coyuntura, entonces nosotros tenemos que ubicarnos en ese entorno, en ese medio en el que vamos a intervenir y actuar. Ese es el fin último de esta presentación y de esta mirada a la dimensión sustentable, de la sustentabilidad. La rigurosidad en la identificación de actores nosotros la vamos a tener en el ensayo del ejercicio, pero no lo vamos a hacer tan riguroso como las personas que se dedican a eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vamos a hacer un ejercicio y ejercitarlo, esa mirada. Al igual que ejercitamos la mirada de identificar sistemas, al igual que identificamos la mirada de eso, de complejizar la realidad sobre la que vamos a actuar, pero no no nos interesa ponernos rigurosos en la definición específica de cada uno de los actores. Sí que identificar determinadas características que lo diferencien de otro. Y, por ejemplo, que no nos falte en nuestra identificación un actor muy importante, ¿no? que tenga mucha incidencia. Ahora vamos a ver las características de los actores. Ese es el objetivo y el fin. Ah, bien, está, ya entendí. Gracias. Lo vamos a ir viendo en los ejercicios, capaz que queda más claro porque ahora está bastante teórico, en realidad como muy abstracto, pero lo vamos a ir aterrizando. Entonces, los actores, que son los elementos del sistema social, tienen atributos, es decir, características. Esto son elementos que nosotros construimos para poder estudiarlos o analizarlos. Entonces, uno de los atributos puede ser el campo de acción, o sea, el campo donde desarrolla sus acciones, la representatividad, formas que tiene de representarse, de ser, de moverse, recursos, que hablamos que pueden ser materiales, plata o objetos o propiedades, o inmateriales, conocimiento, mano de obra, recursos humanos,
objetivos, influencia e interés son los 3 atributos sobre los que vamos a profundizar, entre otros tantos. Estos atributos nos sirven entonces, como dijimos, para caracterizar a los actores, para poder identificarlos y diferenciarlos. Es un poco parte de ir complejizando la realidad. Entonces, los objetivos son las metas a las que se dirigen estos grupos, que están vinculados con la construcción de la realidad que ellos desean. Para alcanzar estas metas, los diferentes actores interactúan y desarrollan estrategias. Lo importante acá es entender que cada uno de los actores tiene el potencial real, o sea, la capacidad real o potencial de transformar la realidad. Y su objetivo en sí va a ser un objetivo determinado, pero que va a ser eso, va a ser conseguir algo o transformar su realidad de determinada forma. Por eso es que se organizan los actores y se juntan las personas. Después, la influencia es el poder que tienen estos diferentes grupos. ¿El poder de qué? El poder de transformar una situación, de concretarla o de no concretarla. La posibilidad de facilitar algo o de impedir algo. Eso le da a determinado grupo, a determinado actor, un poder de transformar o no la realidad. Entonces los actores desarrollan diferente tipo de influencia sobre los procesos y sobre la transformación de la realidad. Y otro de los atributos es el interés. El interés es, ahí va, la atención que puedan tener sobre un determinado proyecto o situación. Acá se distinguen en 3 tipos de intereses. Que estén a favor de ese proyecto o de esa situación, que sean indiferentes, o sea, que tengan una posición neutra, o que estén en oposición, que no quieran ese escenario, esa situación o ese proyecto. Entonces, de nuevo, acá volvemos a todo el conjunto de varios actores. ¿Cuáles son los actores claves? Entonces, Los los actores principales claves serán, digo, los principales serían eso que tú preguntaste. Sí, ahora los vamos a ver. Acá se presenta una definición, pero puede haber varias también. Esto la traemos porque está en la bibliografía. Actores claves son aquellos cuya participación es indispensable para el logro del propósito, objetivo y meta del proyecto. Tienen el poder, la capacidad y los medios para decidir e influir en aspectos vitales que permiten o no el desarrollo del proyecto. Es decir, que son actores, justamente lo dice la palabra, claves, que del proyecto o la situación depende de ellos. Tienen ahora vamos a ver, mucha poder de concretarlo y mucho interés también. Entonces, en esta gráfica, ahí también hay una persona que tiene el micrófono abierto. En esta gráfica vemos, también nos sirve para identificar cuáles son los diferentes tipos de actores. Nos interesa, en general, identificar los actores claves porque son importantes para la concreción o no de los proyectos. Entonces, en función del poder o de la influencia y del interés, que está en la línea de abajo, este ejercicio plantea eso, ubicar a los diferentes actores para entender qué tipo de actores son. Entonces, los actores claves, lo acabamos de leer y de decir, son aquellos que tienen gran grado de poder de transformar la realidad, de concretarla o no concretarla, y gran interés en el proyecto o en la situación. En amarillo, la palabra que está en amarillo dentro de los diferentes cuadrantes sería como la estrategia a desarrollar para el proyecto, que después que identifiqué los actores y los ubiqué en este
en esta grafiquita hay una sugerencia de estrategia a desarrollar con cada actor, con cada tipo de actor, ¿no? Para los actores claves, tanto que estén a favor o en contra, es importante involucrarlos en el proyecto, porque tienen gran poder de concretar esa realidad o gran poder de que no suceda, de trancarlo. Entonces es importante que formen parte de los procesos, tanto de diseño como de construcción, como de lo que sea, mantenimiento o lo que sea. Luego, los actores que tienen gran poder de concretar una realidad, pero bajo interés, es necesario informarlos sobre el proyecto que estamos haciendo, por si en algún momento llegan a tener interés en el proyecto. Los actores que tienen bajo interés y bajo poder de incidir en la realidad, deberíamos hacerle un seguimiento para ver si en algún momento sube su interés o sube su poder de incidir en la realidad. Y aquellos que tienen bajo poder, pero alto grado de interés, debemos participarlos y convocarlos a los procesos, ya sea esto de diseño o de lo que sea, de mantenimiento o lo que sea, porque estos actores nos dan insumos en realidad. Son personas que no pueden, no tienen grupos o actores que no tienen el poder de incidir en la transformación de la realidad, pero sí tienen mucho interés, seguramente porque conozcan de cerca o el territorio o el proyecto que estamos trabajando, o la zona, o las dinámicas territoriales o las dinámicas sociales. Entonces estos actores nos van a dar información, nos van a dar un input, ya sea para el proyecto o para el análisis. Entonces es importante que participen del proyecto o del análisis que estamos haciendo. Bueno, y acá, como para ir aterrizando un poco la cosa, les hago una propuesta de hacer un ejercicio. Voy a salir de acá y voy a compartir Entonces, se ve... Ah, no, pero no lo compartí, ¿no? Ahí no estoy compartiendo nada. No. No. Acá. Bueno. La propuesta es generarnos una situación hipotética e identificar actores, como para hacer una bajada y hacer una primera identificación de actores. Entonces, la situación hipotética es que yo me quiero crear una olla popular en mi barrio. Quiero armar una olla popular en mi barrio. ¿Todos saben qué es una olla popular? Es Sí. Sí, obvio. Bien. Está importante. No sé bien, perdón. No saben bien. Bueno, eso. Una olla popular es una instancia que se organiza. Sí, si querés para explicar. Dar comida a la... Es una instancia que se genera como grupo de personas que colaboran para dar alimentos a la gente de un barrio en especial o gente de todo tipo, ¿no? Una instancia de solidarización y organización. Sobre todo pensada en las personas que no tienen acceso de repente a comida, o personas en situación de calle, o en realidad está abierta a todos, pero pensando más que nada en personas más vulnerables. Entonces, partiendo de esa iniciativa o de ese proyecto, de esa propuesta, ¿qué actores, con todo lo que venimos viendo hasta ahora, pueden identificar ustedes? ¿Y dónde los ubicarían? Los vecinos que tienen la idea de hacer la olla. El intendente sería uno de los principales, ¿o no? Y los que van. Vamos a ver. Vamos a ver despacio. Primero dijeron los vecinos, ¿no? ¿Dijeron los vecinos? Sí, o sea, los que se les ocurrió la idea de hacer la olla, no los que van a la olla. Ajá, o sea que los organizadores. Grado de influencia alto, ¿no? La gente que proporciona los alimentos para poder realizar la olla.
Bueno, a ver, vamos. Organizadores. ¿Voluntarios? Ahí está. Entonces hay varios tipos, ¿no? O sea, dentro de los que organizan tenemos varios tipos. Vamos a poner así, voluntarios, pero ¿para qué? Esto es... Pero los que organizan no son los mismos que los voluntarios. O sea, muchas veces, tipo, en partes sí, pero no todos los voluntarios son de los que organizan. Ujú. Bien, entonces distinguimos. Pero todos los que organizan son voluntarios, ¿no? No necesariamente, vos podés ser el que está organizando todo y no ir o sea, a formar parte de los que hacen tipo, la comida y esas cosas. Ah, pero Tipo, lo organizás voluntariamente, no te sacás un sueldo. Está igual por eso, o sea, son distintos los voluntarios de los organizadores. Los organizadores sí son voluntarios, pero los voluntarios no todos son organizadores. Porque si querés vos mañana puedes ir y decir, tipo, quiero formar parte, y no sos de los organizadores, sino de los que va y cocina. Sí, claro, está bien. Después están los que participan. ¿Cómo serían los que participan? Los que contribuyen, o sea, Claro, llevando los que alimentos. contribuyen. ¿Los que donan alimentos serían? Sí, los que llevan Sí, alimentos. o los que ayudan a cocinar, por ejemplo. Los proveedores. Son diferentes, unos cocinan y a veces hay algunos que no cocinan y dan alimentos. Ah, está. Entonces, en los voluntarios, capaz que en los voluntarios ponemos... Proveedores puede ser la palabra, ¿no? Donantes está bien. Bueno, pero puedo haber... bueno, Los proveedores son actores. ¿cómo? Sobre todo con lo que aprendí. Ay, no se escucha. Creo que tiene el micrófono activo nomás. Ah, está. Puede ser las personas. Ay, perdón. ¿Hablo o no? Sí, sí. Pueden ser las No, personas que comentaba. dan alimentos para que se cocinen y luego se le den a las demás personas. Ahí tenemos tres. Tenemos a las que traen la comida, o sea, traen alimentos, a los que cocinan y después a los que le dan a los demás. ¿Puede ser así? Sí. Cocinan para... A ver, ¿cómo lo llamarían ustedes, por ejemplo? Cocineros. Sí, los que cocinan, cocineros. Colaboradores a los que donan la comida. También. En realidad colaboradores pueden ser todos, porque los que cocinan pueden, o sea, tanto Sí, es lo que colaborar. te iba a decir. Los O sea, las proveedores. personas que cocinan pueden ser los organizadores también. O sea, Proveedores, tienen proveedores de alimentos. colaborador. En realidad la palabra no sería donante, porque Bueno, están por eso. donando alimentos. Sí, donadores serían, claro. Pero igualmente no hay gente que ya lleva como verdura o algo para comprar porque solo donando no sé si alcanza. Hay gente que que pide, tipo, o sea, yo qué sé, van a un lugar fijo y se ponen ahí a decir, tipo, que el que quiera aportar con plata, con dinero, puede hacerlo. Esos serían se los gasta en- recaudadores, capaz. Y después ¿no? lo otro que iba a decir, Muchas veces se hace una venta de feria, o sea, de feria americana de ropa, y a cambio de la ropa dejas un alimento no perecedero, verduras, etcétera, para poder hacer la comida. Profe, el Zunca a veces en las obras aparecen los delegados y el Zunca ahora más que nada está pidiendo alimentos o colaboración monetaria para las ollas populares y según de donde sea el delegado del Zunca, según del barrio que sea, es para esa olla popular de ese barrio. Por ejemplo, en la obra anterior que estaba era una cooperativa y el delegado del Zunca era de Casaballe, creo, y pedía alimentos o colaboración o donación monetaria. Entonces se recolectaba todo en una caja y él lo llevaba hasta la olla directamente, representado por el Zunca, ¿no? Pero Entonces ahí, podemos poner que hay recaudadores internos o externos, tal vez.
Claro, ahí va, él cumplía como esa función de, creo que de los dos papeles a la vez, porque aparte, él, además de recaudar en esa obra, él recaudaba en el barrio mismo, o en los Ujú. barrios vecinos. Bien, Y a su vez era el Zunca, que en realidad cumplía la función de poner el nombre de recaudador, ¿no? Porque no era que tal ahí y tal va. persona era recaudador, no, era delegado del Zunca recaudador. El delegado, digamos, iba en representación del Zunca. Claro, claro, claro. Era el que se encargaba de juntar los alimentos. Claro, en sí el Zunca lo que Bueno, hace entonces ahí lo que es eso. tenemos es, ahí va, el Zunca como un donante. A ver, para. El Zunca lo que hace es eso, en realidad, le pida a sus delegados que si ven que en el barrio hay una olla popular o algo, y bueno, Bien. que pidan en la hora que están a Que en nombre de... parte es un donador también. Ahí va. Por ejemplo, Claro, ¿dónde ubicarían al Zunca dentro de esta gráfica? y De los capaz que, recaudadores externos, claro, capaz que grado de influencia y recaudador externo, digamos, porque a veces también el Zunca Ah, no pero en ¿en grado sí, de influencia qué? ¿Alto o bajo? no, alto, alto. Alto y de interés. Y de interés, no sé, porque por lo que Alto, entendí, alto. sí, Que va está bien. barrio por barrio a buscar, a recordar Ujú. cosas, Bien, altamente activo. bien. Después, los que cocinan. Y acá se mencionaron en realidad como bastantes grupos o actores, no sé si son actores, pero bueno, cómo se puede organizar la olla en sí. Pero qué instituciones pueden estar involucradas en una olla popular. La intendencia. El MIDES. El MIDES. La intendencia no. Por ejemplo, el MIDES, ¿en dónde lo ubicarían? En los organizadores. Pero digo, dentro de la gráfica. El gobierno. Junto al Zunca. Pero Sí, el pero MIDES por puede, ejemplo. el MIDES puede participar Altos, como un donante, pero altos. no es el que organiza, porque si no, no sería una olla popular. Popular es que lo No, organiza la gente del Es un bien. barrio. ministerio en realidad, ¿no? Es un ministerio de Para desarrollo mí que social. alto, pero de interés bajo. O sea, influencia alta, pero interés bajo. ¿Cómo? En interés alto. Influencia alta, pero interés bajo. influencia alta de interés bajo. Bien. Arriba de eso. Interés alto, pero influencia baja. ¿Eso Influencia dijeron? alta, interés bajo. No, al revés. Claro, influencia Influencia alta y interés bajo. interés casi no tiene. ¿Y por qué? Bueno, para mí que es al revés. O sea, el MIDES tiene interés de que esto salga, pero no de hacerlo él. O sea que tiene Como que gran no quiere interés. intervenir. Claro, porque la gente Gran come, interés. pero no tiene que poner la comida en el MIDES. Pero yo creo Ahí que no la podemos. influencia sería más tipo, o sea, cómo, o sea, usando la palabra influencia, ¿no? Influye en la olla en sí y todo eso. O sea, el MIDES influye un montón en todo eso. O sea, ellos, había en la puerta del MIDES todo eso, o sea, dieron pila de movidas, todo eso por las ollas populares. O sea, influencia tiene un montón. Lo que me parece es que no tienen interés en moverse y hacer o sea, podrían hacer muchísimo más de lo que hacen. No sé, en mi Entonces opinión. tienen bajo interés, pero alta influencia. Claro, sí. Pero ahí Acá. pusiste bajo. Sí. Pienso que sí. Bien. ¿Qué otro? Por ejemplo, los donantes, ¿no? Que se me fueron. O los recaudadores. Tienen poca influencia, pero un grado alto de interés. En realidad, por ejemplo, estábamos Yo creo pensando que en el influencia Zunca. ¿Qué más bien otro? es Ahí lo alta que hay que. porque si no, no, Pero ahí lo que hay que hacer una diferencia es no quiénes son los habría. recaudadores. Porque es diferente. Por ejemplo, el Zunca, que conocen otra empresa u otra organización que brinde plata o que
Lo importante acá, esto es a modo de ejercicio para hacer como un ensayo de lo que venimos haciendo, es que si yo pongo voluntarios, bueno, tengo que ver, o por ejemplo, si pongo recaudadores internos, eso no me estaría diciendo nada. Tengo que hacer como el compañero que mencionó uno y reconoció uno. Bueno, el Zunca. El Zunca sé que trae, dona plata y a su vez trae plata y a su vez va y interviene en las mismas ollas. Entonces lo ubiqué ahí. Otro. Sponsors, no sé. Ah, pero los vecinos no tienen un nombre así como Mides, Zunca. No, los vecinos Y no tienen los un vecinos son los más importantes. Claro, No hay pero Los puede ser como una ahí, pero organización en el barrio. O sea, Pero poner, ahí puede hay ser que que es ver, un los vecinos barrio y los vecinos que van a comer, los vecinos que van a organizar, el Claro, los que carnicero que organizan la vende la olla. comida, ¿cuál es el rol que cumple ahí? Los vecinos que organizan la olla no están bajo un nombre, son los vecinos. Bueno, no, No pero serían es lo que les recaudadores estoy internos. diciendo, que dentro de los vecinos hay que discriminar. pero serían vecinos organizadores. Claro. O Bueno, pero vecinos voluntarios. hay vecinos que van y solamente llevan comida o plata y no participan de estar ahí todo el rato. Hay otros que van y ayudan a cocinar, hay otros que van y ayudan, no sé, el tema de la limpieza, o sea, hay otros que van directamente a comer, o sea, Claro, serían voluntarios fijarse en ese que, caso. claro, Bien. pero todas esas actividades Bueno, distintas entonces están en distintas partes de la gráfica. está. Un poco lo que queríamos con este ejercicio es ver todas estas preguntas y que ustedes se hicieran estas preguntas para poder entender y empezar a complejizar el espacio que les tocó analizar. Ahora volvemos a la clase que tenemos que terminar. Ahí lo estoy compartiendo, ¿no? Otra vez. No. Bueno, esto era un poco para aterrizar y para empezar a ver qué preguntas nos tenemos que hacer para identificar a los actores y empezar a discernir, bueno, cuando yo digo los vecinos, que hay diferentes, ahí donde yo estoy mencionando los vecinos, hay diferentes roles, diferentes tipos, diferentes funciones cumplen, entonces empezar a discriminar eso. Porque en esto de acá va con... ay, ¿por qué no puedo pasar? Ahí. En esto se va a basar el ejercicio práctico que tienen que hacer, la propuesta práctica del ejercicio que tienen que entregar para la clase que viene. Bueno, ¿estoy medio pasada de hora o cómo voy con la hora? ¿Ese ejercicio va a ser con el grupo? Sí, ahora después leemos la consigna. Sigo así con la clase. Entonces, vimos los actores, vimos que tienen atributos, que los podemos caracterizar, identificar los actores claves, y ahora vamos a ver las relaciones entre estos actores. Los actores no están aislados, o sea, para cumplir su objetivo necesitan desarrollar estrategias y acciones que están en función a otros actores, o sea, no están aislados en sí, se relacionan y se vinculan con otros actores. Entonces, está lo que llamamos las redes de actores. Las redes de actores donde se identifican determinados patrones que son vínculos que mantienen, que sostienen determinados actores. Están, por un lado, los actores que venimos identificando y por otro, cómo se vinculan. Así es como analizamos o abordamos las redes de actores. Entonces, a forma de mencionar y para poder entender, esto es algo como bastante abstracto, se mencionan algunos tipos de vínculos. Por ejemplo, redes centralizadas, ¿no? Donde hay un actor central y todos los otros actores se vinculan unilateralmente, es decir, que para acceder a determinado, no sé, poder o algo, tienen que vincularse con ese actor. Por ejemplo, un gobierno centralizado, por ejemplo, una monarquía. Todos dependen del rey. El rey es la autoridad. ¿Sí?
como una empresa terciarizada. ¿No? Sí, ahí Tipo tenemos que ver, sí, Hacienda. bueno, en realidad es como, ahí depende de lo que estemos estudiando, en realidad, o sea, ¿qué estamos estudiando? Si todo el mercado o estamos estudiando en sí eso. Esto en realidad es a modo de ejemplo para poder entender, pero después la realidad es mucho más compleja que estos tipos de vínculos como más puros o simples, ¿no? Lo mismo pasa con los monopolios. Hay una sola empresa que brinda un servicio o que tiene un determinado producto, entonces todos los que necesitan consumir eso se van a vincular solamente con ese actor. Después están las redes policéntricas que tienen varios polos, o sea, en vez de tener uno, tienen varios, como por ejemplo en el mercado en general, cuando no hay un monopolio, cuando hay varias empresas que brindan un servicio o que venden un producto el mismo, hay varias, entonces yo puedo elegir, voy a esta o voy a aquella. Y después, también como algo muy simple, o simplificado para poder entenderlo, hay otro tipo de redes y de vínculos donde los diferentes actores se vinculan todos entre sí y donde se establecen relaciones más horizontales, ¿no? Para mencionar que esto solamente estamos viendo como la punta del iceberg, que en realidad que hay personas y técnicos que se dedican a desarrollar métodos y herramientas para estudiar las redes sociales y las mapas de redes, y que las realidades son más complejas que esas figuritas que estaba yo mostrando anteriormente. Pero a nosotros nos interesa empezar a hacernos esas preguntas y identificarlos. No vamos a llegar a hacer un mapeo de actores así como rigurosamente, pero sí vamos a identificarlos y a poder tratar de entender, por lo menos a preguntarnos qué tipo de vínculos tienen, qué tipo de vínculos sostienen estos diferentes actores. Y por último, vamos a ver el tema de participación. Que participar también viene del latín de participare, que es tomar parte en algo, ¿no? Y una de las definiciones, hay varias definiciones, también es un concepto que ha ido evolucionando, nos habla de la participación ciudadana implica que miembros de una sociedad tomen parte de asuntos públicos, ya sea como individuos que portan sus propios intereses o como representantes de una colectividad. Entonces, la participación ciudadana nos habla de que los ciudadanos o las personas que viven en un lugar tomen parte, o sea, formen parte de asuntos públicos. ¿Cuáles son los asuntos públicos? ¿Qué son asuntos públicos? Asuntos de intereses sociales. Claro, los asuntos que atañan a todos, que son de la sociedad y que son de interés general. Entonces, la participación es un derecho y es un deber. Ahí se presentan determinados marcos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU del 48, donde se establecen 30 artículos donde se enuncian los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos más elementales está el derecho a participar en el gobierno y el deber también, es un derecho y un deber la participación. O sea, yo debo tomar parte de las decisiones de la construcción de mi realidad. ¿Para qué sirve la participación ciudadana? Sirve el objetivo es lograr una sociedad más democrática, más incluyente y más representativa. Es decir, que las formas de gobernar no solo queden en los políticos, que uno los elige por representación, sino que se pueda tomar decisiones o generar
diferentes medidas, aspectos o transformaciones que hagan a mi realidad desde el conjunto de los ciudadanos. Entonces tiene la función de modificar o influir en el ejercicio del poder político, generalmente porque se expresan preferencias o demandas de los diferentes sectores sociales. Se propone como una garantía de los procesos políticos, como un mecanismo de transparencia. Y bueno, sabemos que hay mecanismos de participación ciudadana, de participación directa e indirecta. Ahí se mencionan algunos, eso es solo como para mencionarlo. Y esto es algo que nada, para terminar también, nos interesa empezar a discernir y a considerar las diferentes formas de participación o grados de participación. Hay algunos autores que mencionan diferentes grados o niveles de participación, donde los niveles más bajos, los ciudadanos solamente reciben propuestas. Después, en un estadio más por encima, los ciudadanos eligen entre varias propuestas. En otros son informados en diferentes momentos, en las diferentes etapas. Por ejemplo, en la etapa de diseño o en la etapa de finalización son informados, pero hasta ahí no, los ciudadanos no tienen participación, son más bien informados y se les informa que hay una propuesta. Después, ya en el medio más de la escalera, aparece la consulta, donde los ciudadanos son consultados al respecto de las propuestas, es decir, que se recoge la opinión de la ciudadanía. Otro estadio más arriba, otro escalón más arriba, está la cogestión representativa, es donde los ciudadanos o la población empieza a formar parte de los procesos en diferentes etapas, pero a través de representantes. Se eligen representantes y estos representantes hacen de nexo entre los vecinos o la población y los tomadores de decisión. Entonces hay una forma de participar que es representativa. El otro estadio más arriba es la cogestión participativa, donde la participación es abierta, no es a través de representantes. Todo el que quiere y todo el que le interesa puede participar. Y el escalón máximo es la autogestión, es la gestión de un proyecto o una situación, toda gestionada por un grupo social o por diversos grupos sociales. Entonces, esto, un poco la clase y un poco el sentido de presentar esto es entender, primero hacernos las preguntas de bueno, ¿qué es lo que yo estoy generando con la propuesta que estoy haciendo como arquitecto o como profesional? Y segundo es quiénes están involucrados, ¿no? Involucrar, ya sea en el proceso de diseño, a la mayor cantidad de actores que estén involucrados, porque ellos van a nutrir al trabajo que estoy haciendo, al proyecto y a la propuesta que estoy haciendo. Se trata de eso. A ver, queda una más que es, bueno, primero les pregunto si hay alguna duda de algo. No. Bien. Segundo, dejar la bibliografía. Hay dos bibliografías que, si no están colgadas en EVA, ya van a estar. La primera, la que dice Guía de Identificación de Actores Claves, les va a ayudar para hacer el ejercicio práctico que hay que entregar la próxima clase y que vamos a trabajar en el práctico de la otra semana. Y el otro es algo más teórico que les va a ayudar para el parcial general, para la evaluación general. Ambas van a estar colgadas en EVA, al igual que la clase, al igual que el práctico y al igual que el video de la clase. Todo va a estar colgado en EVA. Entonces ahora pasamos a, si no hay ninguna duda. ¿En qué parte de EVA va a estar la bibliografía? En la que hice clase 4, que es la clase de hoy. Está genial. Acá. ¿Qué es esto? Con el tema del parcial, ¿saben más o menos cuándo va a ser la fecha?
La fecha sí, pero yo ahora no me acuerdo. Así, ahora la vemos. Ahora te digo qué fecha va a ser. Dale. En mayo van a ser del 24 de mayo al 29, la fecha de parciales. Ahí la semana, y sería el jueves de esa semana, me imagino. En realidad no quiero decir algo que no sea. Ahora nos fijamos y les digo bien más concretamente, pero yo no me acuerdo ahora. Entonces, lo que quiero acá presentarles es el ejercicio que tienen que hacer para la clase que viene, ¿está? Presten atención ahí. Algo importante para mencionar que pasó con las tareas anteriores, a la hora de subir el archivo a EVA, el ejercicio, acuérdense de nombrar en qué equipo, en qué grupo primero, en qué equipo y los integrantes, o sea, porque si no, se sube un archivo que dice presentación, hay que abrir cada archivo para ver quiénes son los autores y a qué grupo le corresponde, etcétera, etcétera. Entonces, en el nombre del archivo que van a subir, pongan grupo y equipo, ¿sí? Después, tiene varias partes el ejercicio práctico. La primera parte, en base a lo visto en la clase y en la bibliografía se solicita que identifiquen los actores involucrados para el caso de estudio asignado. A ustedes se les fue asignado para cada equipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, las plazas y estos espacios para analizar, ¿verdad? Bueno, para el espacio que me tocó a mí, en mi grupo, tengo que identificar los actores, un poco el ejercicio que hicimos hoy en clase, ¿sí? Acuérdense de ir, de hacer de desmenuzar, de cuando yo digo en la intendencia, bueno, ver si hay varios servicios de la intendencia involucrados, por ejemplo, cuando digo los vecinos es como decir la población, ver, por más que no sean actores, tal vez no son actores organizados en sí, como por ejemplo los usuarios. Tal vez los usuarios no están organizados en grupos, pero sí uno los puede identificar como que tienen determinados intereses y, por ejemplo, dentro de los usuarios hay diferentes tipos de usuarios, ¿verdad? Están las personas mayores, están los niños, están etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se puede decir que los usuarios es un actor? Para nuestro ejercicio, eso es un poco lo que presentaba hoy. Nosotros, sí, vamos a decir que sí. Por más que no no haya una organización de usuarios. Bien, gracias. ¿Está? Pero hay algo que yo no entiendo. ¿Acá nos van a dar un caso para estudiar o cómo es? No entiendo. Sí, eso. ya tienen ustedes... ¿A dónde se...? Sí, ustedes, eso ¿Cómo? fue lo que leí y dije al principio. El caso de estudio asignado es el que está colgado en EVA, que a cada equipo le tocó una plaza. Estaba no me acuerdo, la plaza de las pioneras, la Claro. plaza... Va a seguir vinculado al trabajo anterior. Eso. Y siempre vamos a estar trabajando sobre esos casos. Ustedes lo tienen que conocer y saber, y bueno, en cada clase van nutriendo el análisis con los diferentes temas que vamos viendo. Bien. Seguimos, la parte 2. Pregunta, ¿cuáles son las escalas en las que intervienen los actores identificados anteriormente? Habíamos visto en la clase y también en la bibliografía se presentan diferentes escalas, porque hay actores que intervienen a nivel barrial, a nivel del gobierno, y ahí tengo que ver en qué nivel del gobierno están. Hay otros que son internacionales, etc. Entonces, cada uno tiene una escala de actuación, por decirlo de alguna forma. Acá se deja libre para que ustedes esquematicen, grafiquen, representen, de la forma que ustedes quieran, los actores y las escalas a las que intervienen. Eso ahí, siéntanse libres de expresarlo y de crear como a ustedes les parezca. Mientras tengan que represente lo que se les está pidiendo, ¿verdad? La parte 3 es identificar los actores claves. ¿Cuáles son los actores claves? Primero identificamos todos los actores, después las escalas. La parte 3 está pidiendo los actores claves. En la bibliografía está bien claro, definido, y en la clase también. Entonces,
acá hay una tablita, en la parte izquierda es mencionar qué actor clave es y por qué es el actor clave, porque tiene determinada influencia y determinado interés. Nos interesa que lo especifiquen acá. ¿Sí? En influencia tenemos que poner solo alta o baja o tenemos que No. explicar ¿Cuál es? exactamente. ¿Cuál es? Alta o baja va a quedar graficado en realidad ya. Bien. En el primer ejercicio que era Acá, la tablita. acá hay que desarrollar más el por qué, ¿no? Exacto. Bien. Y en el cuarto, la cuarta parte del ejercicio, es también graficar libremente de la forma que ustedes quieran, esquematizar, representar los diferentes actores y los vínculos que sostienen entre ellos. Acá tienen que pensar cómo se vinculan los diferentes actores. Ya los identificaron en la parte anterior, vieron cuáles eran los actores claves, por qué, y acá tienen que representar todos, no solo los claves, todos los actores y cómo se vinculan entre ellos. A modo de ejemplo, como para así tener una ayuda, no sé, como para tirar algo, se pueden, por ejemplo, graficar estas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de vínculo tienen? Si tienen vínculo estrecho, o fuerte, fortalecido, o si tienen un vínculo débil, si tiene un vínculo espontáneo, o tiene un vínculo establecido por algún marco legal o algún marco institucional. Las direcciones de los vínculos de dependencia. Hay actores que están en dependencia, ya sea financiera o ya sea de funcionamiento o de lo que sea. Entonces, con una flecha yo puedo representar eso. Puede ser que la flecha vaya en los dos sentidos también, o en un sentido solo. Puede existir situaciones donde hay dos actores que no se están vinculando, pero sí resulta de mucho interés y de mucho relevancia que se vinculen. Por ejemplo, hay en escenarios, en situaciones que hay ausencia de, no sé, de algo, o ya sea de una institución o de lo que sea. Entonces, si ustedes lo identifican, pueden también graficarlo con otro tipo de símbolo. Acá es un poco ejercitar esta mirada sistémica, de hacernos preguntas, de ensayar ir desmenuzando la realidad y la situación que me tocó analizar, y poder también graficarlo y transmitirlo en un esquema gráfico. Pueden buscar en internet formas de graficar o pueden inventarlas ustedes. Lo importante es que lo que ustedes entreguen, que represente lo que ustedes analizaron. Como los profesores de taller que dicen lo que no está dibujado no existe, bueno, acá en este ejercicio va a ser un poco así. No lo dibujamos con planos, o sí, pero es un esquema gráfico. Ustedes tienen que ver cómo se dan maña para hacer eso. Hasta ahí es el ejercicio. ¿Qué preguntas hay de esto? Yo no entendí muy bien este último. Sí. Yo no entendí el segundo punto, perdón. Muy bien. A ver, vamos con este último que lo tenemos acá. Acá ustedes al principio identificaron los actores, todos los actores que hay. Lo que les puede ir pasando es que a medida que van avanzando en el ejercicio se dan cuenta que hay otro actor y vuelven arriba y lo ponen y lo ubican, ¿tá? Primero, identificar todos los actores. Los actores, como vimos en la clase, no están aislados. Para desarrollar sus actividades, sus objetivos y sus metas se vinculan con otros. Entonces mantienen determinado vínculo entre ellos. La idea es poder empezar a entender qué vínculos tienen y graficarlo en esta parte del ejercicio. Graficar qué vínculos tienen. Profe, ¿es un esquema más o menos como el de que mostraste de las relaciones entre actores? Pero Puede ser así o puede ser de otra forma. Pero es de ese tipo, o sea, todas las partes relacionadas entre ellas de alguna forma. Sí, puede ser así o puede ser libre. Por eso acá como punto de partida se sugiere, pero puede ser otras formas. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro ahí? Sí, sí. Bien. Sí. Y la parte 2.
era la parte que no se había entendido también, que era el tema de las escalas. También es una representación gráfica, es decir, que a través de un gráfico, puede tener palabras, pero no es un texto escrito, a través de una representación gráfica, o un esquema, un diagrama, o dibujos, o imágenes, o fotos, o lo que sea, yo tengo que representar a los actores que identifiqué en la parte anterior y a las escalas. Los actores desarrollan acciones, ¿verdad? Para cumplir sus objetivos, sus metas. Entonces, estas acciones tienen un alcance, por decirlo de alguna forma. ¿Qué alcance tienen? ¿Alcance barrial? ¿Alcance nacional? Hacerse esa pregunta para cada tipo de actor, para cada actor en realidad, identificado. Gracias. Bien. Bueno, si no hay más preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué habías dicho de cómo mandar el ejercicio? Bien, es importante cuando suban a Eva, cómo nombrar le vamos a poner una pauta tal vez. Ahora ya está colgada, pero importante que pongan el equipo y el grupo, que es en el nombre del archivo. Que el archivo que suban a Eva no sea presentación o tarea 3, porque eso no nos dice qué grupo, qué equipos son. Necesitamos saber para distribuirnos la corrección qué equipos son. Que el archivo que suban a Eva mencione el equipo y el grupo. Dale, gracias. Una pregunta, ¿lo tienen que...? Ay, perdón. No, perdón. Hablamos igual. Una pregunta que sería si todos tenemos que subir el archivo o si es solo uno, porque en el último trabajo yo me olvidé de subirlo. Pero lo subió un compañero. Claro, pero no se sube varias veces. Se sube uno del equipo, lo sube a Eva y ta. Ah, bien. Uno de los 6 o de los 5 que sean lo sube a Eva y ahí terminó la entrega. Yo tengo una consulta. No es necesario en cada tarea poner la carátula, ¿no? No, la carátula se sube una sola vez y ya está. Lo que sí es necesario es nombrar qué equipo y qué grupo son. Eso sí en todo lo que suman. Profe, una pregunta, ¿esta tarea es para la próxima clase? Sí. Hasta el miércoles a las 23:59 hay tiempo para subirla a Eva. Bueno, si les parece... Y una última pregunta. No sé. Bueno, tipo cuando subamos el archivo con, el ejercicio resuelto, subimos, porque vos estás mostrando unas diapositivas y dijiste como que se respondían en estas diapositivas, Ay, no entendí la pregunta, perdón, si la puedes hacer de Claro, nuevo. porque el ejercicio lo enviamos con este formato de diapositivas, o sea, con el formato que está planteado el ejercicio, o nosotros creamos nuestras propias diapositivas. Pueden usar, en realidad queda mejor si usan pero si no pueden, ahora me estoy dando cuenta que es un PDF. Sí, por eso. Capaz que lo que hacemos es subir el PowerPoint. Si quieren, subimos el PowerPoint para, bien ahí la pregunta, que subimos el PowerPoint para que lo puedan editar y les quede ahí. Sí, este PDF, aparte de no se puede editar, tampoco se puede descargar Yo le puse seguridad, editar. no sé por qué. Claro. Sí. No me he dado cuenta de eso, pero subimos el PowerPoint. Entonces. Yo tenía una duda, ya sé que es muy adelantado, pero sobre el parcial, ¿es también como un trabajo así que se entrega en grupo? Eso lo podemos hablar en el práctico. No quiero, disculpame, Bien, pero no quiero perder tiempo de los prácticos porque ya creo que estoy pasada de tiempo del teórico y necesitamos hacer un corte para oxigenarnos así de 5 minutos y después pasar al práctico. Eso lo podemos ver en el práctico. Ahora volví a hacer la pregunta en... Y para la semana que viene, Jimena, les vamos a precisar el formato de la entrega para bajar las ansiedades. Va a tener una parte individual y una parte colectiva en equipo. Eso sí ya está definido y lo vamos a precisar para la semana que viene. Este trabajo que hay que hacer, las pautas,
¿Está en subida Eva a pesar de que no se pueda descargar o modificar? Si está subida a EVA no se puede editar, pero les vamos a subir una editable ahora. Bien. ¿Hacemos un cortecito cortito antes de ir al práctico? Son -5. Y 56, sí. Dale, ¿en 10 minutos? Sí, o sea, sería... Y 5. Y 5 volvemos acá y nos repartimos en las 3 salas que abrimos.